Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu en nuestro medio. Gracias por cada persona presente y gracias por cada persona que sigue esta programación. Pedimos su dirección y bendición, Señor, en este seminario acerca de la predicación bíblica. Que el Espíritu Santo nos hable y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no aprendamos principios de hombre, pero los principios eternos de Dios presentados en la palabra bendita. Guíenos, Señor, acompáñanos y protéjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos dicho en los temas anteriores que es fundamental distinguir entre lo que es la exégesis y lo que es la eisegesis. La exégesis hace un estudio serio de la palabra de Dios y la eisegesis le añade a la palabra de Dios. En la primera, la exégesis, sacamos el contenido de la palabra y lo entendemos. Pero la eisegesis dice lo que la palabra de Dios no dice. Le añade lo que el autor no dijo, lo que no se presentó en el contenido bíblico. Decíamos también que es importante tomar en cuenta que la verdad y la personalidad del predicador son elementos esenciales en la predicación. Si hay predicación, hay una verdad. Si hay predicación, hay un predicador. El predicador y la verdad que él presenta necesariamente debe y tiene que ser la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y anuncia que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, y añade ahora que prediques la palabra. Aquí hemos dicho qué cosa es la predicación bíblica. ¿Qué es predicar? Hay 5 elementos fundamentales. ¿Cuáles son los 5 elementos de lo que es predicar? Número 1, exponer la palabra de Dios. ¿Qué más? Por un hombre de Dios. ¿Qué más? Al pueblo de Dios. ¿Qué más? En la casa de Dios. ¿Qué más? En el día de Dios. Así que se combinan todos los elementos. La persona, se involucra el contenido, se involucra el lugar, se involucra todo lo que tiene que ver con la predicación. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Entonces, hoy necesitamos poner en claro cuáles son los elementos de la predicación. Y hay por lo menos 5 principios que necesitamos tomar en cuenta. Estos 5 principios lo tomamos prestado de un escritor, un exégeta bíblico, que se llama Richard Mayhew. Este Richard escribió estos 5 principios y todos están basados en la palabra de Dios. Ponga cuidado. Principio número 1. ¿Cómo dice el principio número 1? Dice, el mensaje halla su única fuente, ¿dónde? En las Escrituras. ¿Cuál es la única fuente de la predicación bíblica? La Escritura. Número 2. El mensaje es sacado de la Escritura mediante una exégesis, ¿cómo dice? Cuidadosa. ¿Una exégesis cómo? Cuidadosa. Número 3. La preparación del mensaje interpreta correctamente las Escrituras en su sentido normal y en su contexto. Todo esto lo vamos a explicar en detalle más adelante con algunas citas de la Biblia. Número 4. El mensaje explica claramente el significado original que Dios procuraba para las Escrituras. Y número 5.
el mensaje aplica el significado actual de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 elementos entonces? Número 1, ¿qué cosa? El mensaje halla su única fuente, ¿dónde? En la Escritura. ¿El mensaje es sacado de dónde? De la Escritura. La preparación del mensaje interpreta correctamente, ¿qué cosa? Las Escrituras. Número 4, el mensaje explica claramente el significado de ¿quién? Original que Dios procuraba para la Escritura. Y número 5, el mensaje aplica el significado actual de ¿qué? De la Biblia, de la Escritura. Ahora, ¿cómo podemos entender esto a la luz de la Biblia? Estos 5 elementos, ¿cómo podemos explicarlo a la luz de la Biblia? No a la luz de los hombres, sino a la luz de la palabra de Dios. Vayamos al primer elemento. Dice, el mensaje halla su única fuente. ¿En dónde dice? En la Escritura. ¿Cuál es la fuente donde sale el sermón? La Escritura. ¿De dónde nace el sermón? De la Escritura. ¿Cuál es el origen del sermón? La Escritura. Ustedes recuerdan cuando estudiamos los sermones de Pedro. ¿A dónde se enfocó Pedro? En la Escritura. Y ya veremos los sermones de Pablo. Y van a ver que se enfoca también en la Escritura. Y si usted estudia la vida de Jesús en los Evangelios, descubre cómo Cristo se enfocó en la Escritura. San Juan capítulo 5, versículo 39, lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Cristo? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué dice Cristo? Ellas dan testimonio de mí. ¿Con qué se le hizo frente a Satanás? Escrito está. En sus debates públicos, ¿qué decía? Erráis ignorando las Escrituras. Siempre se enfocó ¿en dónde? En las Escrituras. Se enfocó en la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, Pablo nos dice, y le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Que predique qué cosa? La palabra. Ahora, mire el capítulo 3 de 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y versículo 17. ¿Qué dice el versículo 16 de 2 de Timoteo? ¿Cómo dice? Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y útil, ¿para qué cosa dice? Para enseñar, número 2. Para redarguir, número 3. Para corregir, número 4. Para instruir en justicia. ¿Notan los verbos que está usando Pablo? ¿Cuáles son los verbos? A ver, versículo 16. La Biblia es inspirada por Dios, ¿y con qué propósito? ¿Útil para qué? Enseñar. ¿Qué más? Redarguir. ¿Qué más? Corregir. ¿Qué más? Instruir en justicia. ¿Con qué fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? Perfecto. ¿Qué significa perfecto? Enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver rapidito el versículo número 16. ¿Cómo dice el versículo 16? ¿Cuáles son los verbos? Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué debe la fuente de la predicación debe ser la Biblia? Porque es inspirada por Dios, ¿o no? La palabra inspirada significa soplada. Significa que la fuente de su origen es Dios. Significa que vino a la luz por la voluntad de Dios. Significa que es el resultado de lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan cuando Dios sopló por primera vez en el libro de Génesis? ¿A quién le sopló? ¿Qué le sopló? Aliento de vida. ¿Y fue a Abraham qué cosa dice? Se convirtió Adán en un ser viviente. La pregunta es esta: si se convirtió Adán en un ser viviente, ¿quién le sopló vida a Eva? Qué bueno que están pensando. Y a los hijos de Adán y Eva, ¿quién les sopló vida? ¿Cuántos soplos dio Dios? Uno. ¿Y cuánta gente ha tenido vida en este planeta? Miles de millones. ¿Es poderoso el soplo de Dios? Entonces la Biblia es soplada, es inspirada, tiene su origen en Dios. Por eso la Biblia no necesita que se le añadan tanta bobería. Que prediques, ¿qué cosa? Que prediques la palabra. Cuando usted se esconde detrás de la Biblia, se está escondiendo detrás de Dios. Cuando usted exalta la Biblia, está exaltando a Dios. Cuando usted profundiza la Biblia, está llevando a la gente a la mente de Cristo. Y cuando la gente se expone al poder de la palabra de Dios, la Biblia transforma a la persona y le vuelve a dar vida, la vida del creador del universo. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Toda la escritura es ¿cómo?
¿Y qué sigue diciendo? Que toda la escritura es como viva y eficaz. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Cómo es la palabra de Dios, la escritura? Viva y eficaz. Y más cortante. Y penetra hasta partir, ¿qué cosa dice? El alma y el espíritu. ¿Qué más? La coyunturas y los huesos, los tuétanos. ¿Y qué más? Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, si la Biblia es completa para la predicación, ¿por qué hay que añadirle otras cosas? ¿Por qué tanto cuentecitos? ¿Por qué tantas historietas? No, las historias, asegúrese, es el testimonio de lo que la Escritura ha hecho en la vida suya. Cuando usted le dice a la gente lo que la Biblia hizo en usted, lo que Dios logró con usted, cómo eso que usted está predicando le benefició a usted, eso es un testimonio. Ahí encaja su historia. Pero asegúrese que ese testimonio, ¿se acuerdan la parte contemporánea? ¿Cuáles son los 3 perfiles de la predicación bíblica? ¿Cuáles son? Número 1, bíblico. Número 2, cristocéntrico. Y número 3, contemporáneo. ¿Cómo me ayudó esto a mí? ¿Cuál es el fundamento bíblico? ¿Cómo enfoca a Cristo Jesús y cómo me ayudó a mí? Una pregunta le hago. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Si los seres humanos volvieran a la Biblia, si los seres humanos volvieran otra vez a la palabra de Dios, si se quitara ese orgullo humano en la predicación, el Señor haría maravillas. ¿Recuerdan lo que dice Jeremías 6:16? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Jeremías 6:16? Vamos a leerlo. ¿Qué dice Jeremías 6:16? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Por las sendas cómo? Paraos y preguntad por dónde, dice Jeremías. Por las sendas antiguas. Jeremías 6:16. Vamos rapidito, por favor. Jeremías 6:16. ¿Cómo dice el versículo 16? Párense en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. ¿Dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen, no queremos seguirlo. ¿Quién dijo eso? Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. ¿Y qué dice ahora? Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mi pregunta, ¿este método que estamos utilizando, se puede decir que es el método antiguo, sí o no? ¿Sí o no? La Biblia, su propio intérprete. La Biblia y solo la Biblia. La Biblia, la fuente de todo. La Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, la Biblia, la Biblia y la Biblia. Y yo pregunto, ¿es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted predica la palabra de Dios, hay una sola persona que está comprometida. ¿Quién es? Dios. Mi palabra, dice él, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo le envíe. Sécase la hierba, marchita mas la palabra de Jehová Dios nuestro permanece para siempre. Recuerde, el mensaje halla su única fuente, ¿en dónde? En la Escritura. Vamos rapidito a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 a mirar rápidamente estos verbos que aparecen allí. Hay toda una filosofía de trabajo, hay toda una estructura educativa o pedagógica en estos verbos. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, vino a la luz por la voluntad de Dios. ¿Para qué es útil la Biblia? Número 1. ¿Qué es enseñar? Básicamente es mostrar. ¿Tenemos historias bíblicas que nos muestran cómo es Dios? A ver, ¿sí o no? Una pregunta de examen y no responda corriendo. ¿Es la Biblia la historia de la humanidad con Dios o es la Biblia la historia de Dios con la humanidad? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Muy bien, ¿la primera o la segunda? La primera o la segunda. ¿Es la Biblia la historia de Dios con la humanidad? ¿O es la Biblia la historia de la humanidad con Dios? ¿Es la historia de Dios con la humanidad? ¿Cómo empieza la Biblia? ¿Quién vino primero? ¿Empezó Dios esto? ¿Y luego aparece el hombre? Entonces la historia de Dios con la humanidad. La Biblia nos enseña lo agradecido, lo contento, lo feliz, lo gozoso, lo jubiloso que se pone Dios cuando hace una creación para felicidad de sus hijos. Pero también nos relata la ingratitud del ser humano en contra de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué viene primero? Dios. En el principio creó y luego viene la humanidad. Así que lo hermoso de la Biblia es que nos habla ¿de quién? De Dios. E incluye la historia de los seres humanos, pero nos habla de Dios.
Versículo 16, rapidito. Sería interesante un día sentarnos a ver cada verbo, pero bueno. Es útil para enseñar. ¿Para qué me dice? ¿Qué es redarguir? ¿Cómo se entiende eso de redarguir? Redargúyeme de pecado. ¿Qué significa eso? Cristo dijo, redargúyame alguno de pecado. ¿Qué estaba diciendo Cristo? ¿Cometió Cristo pecado? No. ¿Vivió en la tierra? ¿Sí o no? Sí. ¿Con los seres humanos? Sí. Dijo, redargúyame alguno de pecado. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? Convénzame alguno de pecado, muéstrame algún pecado que yo cometí, dígame algo malo que yo he hecho. Redarguir significa, es profundizar, es ir a un análisis más serio, más profundo, más acabado. ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué es útil para qué? Redarguir. ¿No se han dado cuenta que dice que nos parte cómo? Número 1, parte hasta el alma y el espíritu. ¿Qué más parte? La coyuntura y los tuétanos. ¿Y qué más discierne? Las intenciones y los pensamientos de la mente. ¿Es así o no es así? Por eso redarguye. Redarguir con la Biblia no significa entrarle a palo a la gente, no. Significa presentarle la verdad a la luz de la Biblia de una manera tal que el Espíritu pueda impresionar esos corazones. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Redarguir. ¿Qué más? ¿Para qué más es útil la Biblia? Corregir. ¿Qué es corregir? ¿Qué es corregir? Esa fue buena, arreglar lo que está dañado. Así que cuando un chiquitín está dañado, hay que arreglarlo, compadre. Hay que arreglarlo, ¿o no? Arreglar lo que está dañado, esa fue buena. ¿Han oído la palabra disciplina? Disciplinar. ¿Saben lo que significa disciplina? Aprender a vivir mejor. La disciplina se usa para que el elemento disciplinado aprenda a vivir mejor. Por ejemplo, los médicos le dan una disciplina clínica, una disciplina médica, ¿sí o no? Sí. Los militares le dan una disciplina militar, ¿sí o no? Sí. La idea es que usted automáticamente, mecánicamente, inconscientemente haga lo correcto de una forma automática. La disciplina, discípulo significa un aprendiz. Si somos discípulos de Cristo Jesús, entonces somos aprendices de Cristo Jesús. La disciplina como castigo hay que tomarla en cuenta y tener cuidado. Porque cuando usted disciplina, usted corrige lo malo que se está haciendo y enseña lo bueno que se debe aprender. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Los hábitos. ¿Hay hábitos buenos y hábitos malos? ¿Qué se necesita para cambiar de un hábito malo a un hábito bueno? Una disciplina, ¿o no? ¿Una qué? Una disciplina. Entonces, ¿son importantes las disciplinas? ¿Son necesarias las disciplinas? ¿Para qué sirve la Biblia? Para disciplinar, para corregir. ¿Es bueno corregir? Vamos a ser honestos. ¿Verdad que a veces cuando leemos algunos versículos de la Biblia como que, caramba, como que no, como que me entiende, como que espérate, como que duele. ¿Duele o no duele? Y alabado sea Dios. En el sermón, usted debe ser cuidadoso, porque cuando usted vaya a disciplinar, asegúrese que es la Biblia la que está disciplinando, no usted. Porque cuando usted predica, y da a entender que usted está maltratando al público, usted está en problema. Pero cuando usted predica y le duele lo que tiene que decirle al público, porque es duro, porque ya usted se lo aplicó a usted, entonces alabado es el nombre de Dios. El mismo público se da cuenta que ya usted se corrigió usted mismo con la palabra de Dios. Porque recuerden lo que hemos dicho. Si lo que usted predica no le ayuda a usted, por favor no pierda su tiempo. Usted es un hipócrita, un mentiroso. Porque si no le ayuda a usted, ¿qué es lo que va a ayudar al otro? ¿Y la gente se da cuenta o no se da cuenta? A ver, ¿sí o no? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Después vamos a aprender los gestos y los ademanes que se hacen cuando se predica. ¿Qué significa cuando una gente está predicando y hace X o Y cosa y son actos inconscientes? Cosas lindas, ahí se van a entrar los chismes, ¿no? Pero eso chisme hay que dejarlo para después. Sigamos con la Biblia. Sigamos con la Biblia. ¿Qué otro verbo aparece en el versículo 16? Vamos rapidito. ¿Qué otro verbo aparece? ¿Cómo dice? Dice instruir en qué? Para instruir en justicia. ¿Qué es instruir? La instrucción es un proceso. ¿Qué es la instrucción? Un proceso. Enseñar es una cosa, pero instruir es otra cosa. Se dice que el aprendizaje es el resultado de la enseñanza y la instrucción. En la enseñanza se muestran las cosas. En la instrucción, que es un proceso, se aplican los métodos,
se aplican las estrategias, se aplican las dinámicas que son parte de las estrategias, se define el cronograma, el tiempo que se va a trabajar con ese método o esa estrategia, se utilizan los materiales, se hace todo el proceso educativo en la instrucción y se espera que el resultado sea el aprendizaje. ¿Es importante la enseñanza? Pero es imprescindible la instrucción. Porque en la instrucción es que se crea el proceso para dar como resultado el aprendizaje. ¿Podemos enseñar con la Biblia, sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Hay un proceso en la predicación del Evangelio? Sí. Y ese proceso involucra 3 cosas interesantes que ustedes ya saben. ¿Cuáles son los elementos básicos? ¿Cuáles son las partes de la predicación? Número 1, bíblica. Número 2, y número 3, en ese proceso involucre esas 3 cosas para que haya un resultado o un aprendizaje. ¿Tiene sentido esto que estamos diciendo? ¿Cómo dice el punto número 1 de lo que estamos estudiando, los 5 elementos? ¿Cómo dice el punto número 1? El mensaje halla su única fuente, ¿dónde? En la Escritura. Cuando usted va a predicar, ¿de pensar en qué? En la Biblia. Les recomiendo de todo mi corazón que lea la Biblia. ¿Qué cosa? Lea la Biblia. ¿Cuánto debemos leer la Biblia? Todo. Los 66 libros. Lea la Biblia. Porque si usted se llena la cabeza con la Biblia, el Espíritu traerá los versículos de la Biblia en la manera apropiada. Tenga una concordancia, un diccionario bíblico. Lea la Biblia. Pregunto, ¿tenemos una idea más o menos clara del punto número 1? ¿Tenemos una idea clara del punto número 1? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo dice el punto número 1? El mensaje halla su única fuente, ¿dónde? En la Escritura. Bien, vamos al punto número 2. Vamos al punto número 2. ¿Cómo dice el punto número 2? El mensaje es sacado de la Escritura mediante, ¿qué cosa dice? Una exégesis. ¿Cómo es la exégesis? Cuidadosa. ¿Qué significa una exégesis cuidadosa? Cuando usted piensa en una exégesis, usted debe comenzar a pensar en estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es la pregunta número 1? ¿Quién lo dijo? Por ejemplo, si yo le digo a ustedes esta frase, a ver si me dicen quién la dijo. Ajá. ¿Teme Job a Dios de balde? ¿Quién dijo esa frase? Satanás. Entonces, si fue Satanás, ¿qué la dijo? ¿Quién la dijo? Satanás. ¿O no? ¿Y quién dijo esta frase? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir. ¿Quién dijo eso? Pablo a Timoteo. Entonces, lo primero que usted tiene que entender en una exégesis es quién es el que está hablando. ¿Qué es lo primero que tienen que entender? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que dijo esta frase? Hay unas frases en el libro de Isaías que cuando usted la lee, cree que está leyendo el Nuevo Testamento. Y muchas veces usted puede perderse buscando en el Nuevo Testamento eso que dice Isaías, y no lo dice el Nuevo Testamento, sino que lo dice Isaías acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Ya llegaremos allá cuando hablemos un poco de hermenéutica. Ustedes verán qué cosa linda. Muy bien. Número 1, ¿quién lo dijo? Segunda pregunta es, ¿a quién se lo dijo? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿A quién le dijo Satanás? Ajá, ¿teme acaso Job a Dios de balde? ¿Con quién está hablando Satanás? Con Dios. ¿Y dónde estaban hablando? En el cielo, el marco histórico. ¿Dónde están hablando? ¿Cuándo están hablando? ¿Cuál es el lugar donde están hablando? Vamos a hacerlo bien resumidito para que no se me confunda. Número 1, ¿quién lo dijo? 2, ¿a quién o quiénes se lo dijo? 3, ¿dónde lo dijo? 4, ¿cómo lo dijo? 5, ¿por qué o para qué lo dijo? 6, ¿en qué tiempo lo dijo? ¿El cuándo? Y número 7, ¿cuáles fueron los resultados de lo que dijo? ¿Verdad que es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Usted busca esa respuesta a esas preguntas y está haciendo un exégesis. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Le voy a resumir el asunto. Hay 6 preguntas que le llaman el QQCCDP. ¿Cómo se llama? QQCCDP. Para resumirle la cosa. Son 6 preguntas. Escuchen, por favor. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuáles son las 6 preguntas? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y añádale un poquito de ¿para qué?
¿Cuántas preguntas son? 6. Si usted aprende a manejar esas 6 preguntas, ¿quién, qué, cuándo, cómo, por qué, para qué? ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Q, Q, C, C, D, P. ¿Lo repetimos? Lo primero, Q, Q, ¿cuáles son? ¿Quién y qué? C, C. ¿Cuándo y cómo? C, C. ¿Cuándo y cómo? D, P. ¿De dónde? Y P. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Se entendió? Eso es lo más sencillo para hacer una exégesis. Una exégesis, como dice ahí, cuidadosa. Otra cosa importante para hacer una exégesis es entender el significado de las palabras. Básicamente, una palabra tiene 3 significados fundamentales. Estamos dando un resumen de lo que es exégesis, luego lo veremos en alguna clase ya un poquito más profundo. Fundamentalmente, una palabra tiene 3 significados. Número 1, significado etimológico, tomando en cuenta la raíz de la palabra, el origen de la palabra. Número 2, significado semántico. ¿Cuál es el significado gramatical de esta palabra? Y número 3, significado ponderativo. ¿Cuál es el significado de esta palabra en el marco en que se está utilizando? ¿Se acuerdan de los 3 significados? Número 1, etimológico, la raíz de la palabra. La raíz de esta palabra es tal, significa tal y tal y tal cosa. O sea, en otra palabra, esta palabra nació con este significado. Nació con este propósito de significado. Sin embargo, gramaticalmente se utiliza con esta definición. Significado etimológico, significado semántico y número 3, ponderativo. Esta palabra se está utilizando de esta manera. Por ejemplo, hay un libro en mi país que se llama Cuando la era. ¿Es la misma palabra? No. Sí. Rosaleda, mamá. Cuando la era. Está diciendo, cuando esta época era esta época, la época de Trujillo. Entonces, cuando usted lee la Biblia, debe entender y tomar en cuenta que en la Biblia hay figuras gramaticales. Por eso empezamos por la manera más sencilla y luego vamos a complicar un poco más la vida, pero ya lejos, no ahora, dentro de mucho tiempo. Porque hay frases en la Biblia que hay que entenderla. ¿Hay o no hay en la Biblia parábolas? ¿Sí o no? ¿Como cuántas parábolas dijo Jesús? Más de 50. ¿Son importantes las parábolas? Claro que sí. ¿Por qué son tan importantes las parábolas? Porque un porcentaje muy elevado de la predicación de Cristo la hizo en parábolas. Entonces es importante entender esa figura literaria que se llama como parábolas. ¿Es importante el exégesis, sí o no? ¿Sí o no? ¿Usó Cristo muchas metáforas? Sí. Usó muchas figuras del lenguaje. Y es bueno entenderla y comprenderla. Usted no se preocupe, que eso se entiende fácil. Ok, aquí me detengo. ¿Entienden una idea de lo que es un exégesis? Lo bueno de la exégesis es que cuando usted entrega el resultado de su trabajo, usted está en paz con Dios porque usted está entregando lo que Dios dice. Hay 3 cosas fundamentales en la hermenéutica, en el estudio de la Biblia, en la investigación de la Biblia, en la interpretación de la Biblia. 3 cosas muy importantes. Y lo vamos a decir de la manera bien más sencilla, más bonita posible. Número 1, lo que la Biblia dice. Número 2, lo que quiere decir. Y número 3, cómo explicar lo que quiere decir. ¿Cuál es el número 1? Lo que la Biblia dice. Número 2, lo que quiere decir. Número 3, cómo explicar lo que quiere decir. ¿De qué estamos hablando? De exégesis. ¿Cómo tiene que ser la exégesis? Cuidadosa. Mi pregunta entonces, ¿deberíamos sacar tiempo nosotros y tomar por lo menos unas 10 o 15 horas para estudiar exégesis? ¿No le parece que sería interesante? Mientras usted más entiende la Biblia, le saca más sentido. La Biblia no es solo un libro y aquí lo tiene. No. En la Biblia está la ciencia de Dios. Es lamentable que por miles de años la gente no le dedica tiempo a la Biblia. Y yo pregunto, ¿tienen sentido estos 5 elementos? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo tiene que ser la exégesis? Cuidadosa. ¿Por qué debe ser cuidadosa? ¿Cuál es la diferencia entre eisegesis y exégesis? ¿Qué es la eisegesis? ¿Qué es la eisegesis? Le añade al texto lo que el texto no dice.
Y yo pregunto, ¿hay mucha gente que están haciendo interpretaciones privadas de la Biblia, sí o no? ¿Y cada vez aparece una nueva religión en el mundo, sí o no? A ver, sí o no. En cambio, cuando usted lee Apocalipsis, capítulo 12 y capítulo 17, descubre que nada más hay dos iglesias. Una verdadera y una falsa, y se acabó el problema. Pero hay miles y miles de cosas que se están levantando y levantando. ¿Qué relajo es? Muy bien. ¿Podemos seguir con el punto número 3? Cuando se ponga más interesante, vamos a terminar para que entonces tengan que venir en la próxima reunión, que si Dios quiere será mañana en la tarde. ¿Le parece bien? ¿Le parece muy bien? ¿Le parece bien a usted mañana en la tarde? Le vamos a dar vacaciones a Fernando y a ese en algún momento. No se preocupen, eso vendrá. Ok. Número 3. ¿Cómo dice el número 3? En el número 2 tenemos que leer una cita de la Biblia. Nehemías 8:8, ya una cita que se saben de memoria. ¿Qué dice Nehemías 8:8? La exégesis cuidadosa. ¿Cómo dice Nehemías 8:8? ¿Qué dice Nehemías 8:8? Nehemías capítulo 8, versículo número 8. ¿Cómo leían la Biblia? Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías está ahí al ladito de Esdras. Nehemías 8, versículo 8. ¿Qué dice el verso 8? Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Muy bien. Dice el versículo 8. Y leían, ¿dónde leían? En el libro de la ley de Dios claramente. ¿A qué le llamaban el libro de la ley de Dios? ¿Se acuerdan los libros de Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el Pentateuco? ¿Cuáles eran los libros que componían el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cómo leían eso? Claramente. ¿Y qué hacían al leer eso? Ponían el sentido. Mi pregunta, ¿qué le ponían? El sentido. ¿Para qué? Dice la tercera parte. De modo que entendiesen la lectura. Ok. Noemática, proforística, heurística. ¿Leían claramente? Sí. ¿Le ponían el sentido? Sí. ¿Entendían la lectura? Sí. Fue lo que le dijimos hace un momento. Número 1, lo que dice la Biblia. Número 2, lo que quiere decir. Y número 3, cómo explicar lo que quiere decir. Ahí están los 3 puntos. Es importante. Esas 3 palabras ni la copien, no se preocupen. Esa es una manera incómoda de decir lo que ya dijimos. Esto es lo mismo. El mismo mono. Mismo mono. Ok. Seguimos. Punto número 3. ¿Cuál es el punto 3? Una pregunta. ¿Tiene sentido esto que estamos haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La Biblia no es solo un libro y ahí le va. No. La hermenéutica es la ciencia que estudia la correcta interpretación de la Biblia. La hermenéutica nos enseña y nos instruye, número 1, a leer la Biblia. Número 2, entenderla. Y número 3, cómo enseñar lo que ella dice, el contenido que ella tiene. El mejor maestro de hermenéutica en la Biblia se llama Dios. ¿Cómo se llama? Dios hasta se hizo hombre y vino a la tierra para enseñarnos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y quién dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Quién dijo eso? Entonces, esto es tan profundo que la eternidad no será suficiente para llegar al fondo de la comprensión de esta ciencia que se llama ciencia de la salvación. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33? Me gusta el 13:11 porque habla de despertar del sueño, pero capítulo 11, versículo 33. Vamos rapidito. ¿Qué dice a Romanos 11:33? ¿Cómo le llama Pablo a esta ciencia? Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Cómo dice el verso 33? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pongan cuidado a lo que dice ese versículo. Pongan mucho cuidado. Dice el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Es lindo eso o no es lindo? Sí. ¿Profundidad de qué dice él? Número 1, profundidad
de las riquezas de la sabiduría. ¿Es la sabiduría de Dios rica, riquísima, súper riquísima? A ver, ¿sí o no? Sí. Oh, profundidad. O sea, ¿cuán profundo es esto? Ahora le tengo una pregunta. ¿A quién escogió Dios para dar a conocer su multiforme sabiduría? ¿A quién escogió Dios? ¿Y si escogió la iglesia, a quién escogió? A Esther, a Esther, a Esther. Ay, mamá. ¿O no? O sea, Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos rapidito. No sé a ustedes, pero a mí esto me apasiona. ¿No le apasiona a usted también? ¿Le apasiona o no le apasiona? Que Dios me escogiera a mí para dar a conocer estos misterios. Que Dios le escogiera a usted. Efesios 3:10. ¿Cómo dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Quién? Luis. ¿A quién le dice ahora? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Cómo tú te cabe en la cabeza que Dios te cogió a ti y que para que le enseñe a los ángeles allá arriba y toda esa gente para allá arriba? ¿Verdad que no te cabe en la cabeza? Oh, salida, mamacita, linda. ¿Le cabe a usted en la cabeza eso? No. ¿Pero eso es lo que dice? ¿O no, no es lo que dice? Ahora, ¿le cabe o no le cabe en la cabeza? A mí no me cabe, si a usted le cabe, mentito sea usted, pero ¿eso es lo que dice o no es eso lo que dice? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es tan profundo que uno como que no lo puede entender. Pero que a mí, Señor, sí, mi negro, contigo, quiero enseñarle a toda esta gente aquí arriba la verdad de la ciencia de la salvación. ¿Está listo? Ay, mi madre. Ahora, ¿entienden aquella gente lo que es el pecado? No lo han vivido. ¿Usted sabe lo que vive con estas cosas malas que uno tiene adentro que se llama pecado? ¿Sabe la guerra que tiene uno adentro? Por un lado, la gracia de Dios, la simiente de lo alto que vive en uno. Por otro lado, la bajeza y la desgracia de este pecado que nos mata por dentro. ¿Es fácil eso? Eso es fácil. Entonces dice Dios, pues entonces tú eres la persona que tiene que darme a conocer mi multiforme sabiduría. Qué cosa linda. Pero el lindo no es lindo. Señores, no hay cosa más preciosa en la tierra que la predicación. Es más importante que todas las ciencias que puedan haber en la tierra. ¿O no? Entonces, ¿por qué le han dado tan poco valor? ¿Por qué tanto descuido? Yo espero en Dios que no estemos perdiendo el tiempo. ¿Verdad que no estamos perdiendo el tiempo? No. A mí me da risa porque una vez le regalamos a una señora un estuche de sermones. Y había de 10 sermones, de 10 CD, había uno que tenía problemas. Y la señora vino muy exigente a Efraín. Muy exigente, y le dice, mire, pero así la señora molesta. Oiga, le regalamos el estuche, le regalamos todos los sermones, le regalamos todo. Y viene la señora muy molesta y le dice, mira, ahí tiene tu cosa. Y le dice él, ¿qué pasó? Hay uno ahí que no funciona. De 10 nada más no funciona uno. Y él agarra el estuche y le dice, disculpe, perdóneme, está bien. Hay uno que no funciona, sí hay uno que no funciona, cámbiamelo. Y él dice, no, ya se acabaron, pero no se preocupe, si usted quiere yo le devuelvo su dinero. Dice ella, no, pues yo no pagué nada por esto. Pues entonces no hay ningún problema, yo me quedo con el tuyo porque no es suyo, yo se lo regalé. No, espera. Yo se lo estoy regalando y usted me viene a exigir. Le voy a decir al pastor que usted estaba de exigente, que no le vamos a dar nada. No, pero espérate, pero no te pongas así. Dice, no, usted me está exigiendo como que usted me pagó algo. Pues entonces no le doy nada. Oye, se lo graban, se lo imprimen, se lo regalan y exigen. Pero qué barbaridad. ¿Me están entendiendo? ¿Entienden o no entienden? ¿Entienden o no entienden? Entonces lo menos que uno puede hacer es poner un poco de buena disposición. ¿Cuánto estamos pagando por este seminario? Entonces métale mano, compadre. ¿Es importante lo que estamos estudiando? Apréndaselo, vívalo, practíquelo, predíquelo. Y entonces alabado sea Dios. Muy bien, vamos a ir aterrizando porque creo que ya hay que aterrizar. ¿Le parece bien si seguimos con los otros principios? ¿Nos faltan cuántos principios? 3. Nos faltan 3. Fantástico. Nos faltan 3 principios. Y este es un buen momento para terminar. Ay, mamá. Sí, porque usted tiene que terminar el sermón cuando la gente no se quiera ir. Porque si ya la gente se aburrió, usted se fastidió. Este es un buen momento para terminar esto. ¿Es así o no es así?
Un pequeño repaso, sí, yo voy a terminar. Un pequeño repaso del punto 1 y el 2 y tendrá que venir a la próxima para ver el 3, el 4 y el 5. ¿Cómo dice el número 1? El mensaje halla su única fuente, ¿dónde? En la Escritura. Y el número 2, el mensaje es sacado ¿de dónde? De la Escritura mediante una exégesis. Y el número 3, ¿cómo dice? La preparación del mensaje interpreta correctamente la Escritura en su sentido normal y en su contexto. ¿Le parece que va a ser importante eso? Sí. ¿Usted cree que va a ser importante? Tiene que venir mañana entonces. Muy bien, pregunta y aquí termino. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Espíritu de Dios venga a su vida y le inspire a amar la Biblia, a entender y comprender la palabra de Dios y vivir conforme a su voluntad? ¿Están de acuerdo? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Querido Padre Celestial, gracias. Muchísimas gracias, Señor, por su palabra. Y gracias por el alto honor y el sagrado privilegio de prepararnos, de capacitarnos para estudiarla, para comprenderla, para entenderla y predicarla. Dios, le entregamos nuestra vida a usted. Ponemos todo en su mano santa. Haga, Padre, que le amemos por sobre todo y diríjanos siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor.